Hola. Vamos a conocer una obra importante. Se llama Romeo y Julieta. Autor William Shakespeare. Bueno, Romeo y Julieta eran dos muchachos, eran dos jovencitos. Se estima que ella tenía entre 14 y 15 años y Romeo entre 16 y 17 años. Ellos pertenecían a dos familias rivales. Ella pertenecía a los Capuleto y él a los Montesco. Capuleto y Montesco tenían una ancestral rivalidad. Eran dos poderosas familias de Verona, ciudad italiana. Ellos eran poderosos social y económicamente, pero buscaban poder político. Y la rivalidad, como te he dicho, era pues de generaciones atrás. Entonces, Romeo y Julieta pertenecían a familias rivales. Romeo era un joven soñador. Romeo estaba enamorado de una chica llamada Rosalía. ¿Quién es Rosalía? Rosalía era la prima de Julieta. Pero Rosalía no quería saber nada de Romeo. Es que Rosalía había confesado votos religiosos. Así que no quería saber nada con el amor humano. Sí, Rosalía más bien estaba enamorada de Dios. Entonces esa era la barrera para Romeo. Pero Romeo enamorado, ¿no? Insiste en estar con ella. Entonces, un día, Capuleto, el papá de Julieta, hace una fiesta. En esa fiesta quiere presentar a su hija Julieta como prometida del conde Paris. El conde Paris era primo de la máxima autoridad de Verona, el príncipe Escalus. Entonces, Paris era familia de Escalus, la máxima autoridad de Verona. Entonces, entiende de que Capuleto, el papá de Julieta, la quería casar por una cuestión política. Por eso haría una gran fiesta para las grandes familias de Verona, para presentar a su hija, te he dicho, como prometida del conde Paris. Entonces, Romeo se entera de esa fiesta. Sabe que en esa fiesta va a estar Rosalía, de quien está enamorado. Entonces, enterado de esa fiesta, y como esa fiesta va a ser de máscaras, entonces él podría ir justamente con su máscara. Para eso le dice a su primo Benvolio: Benvolio, vamos a la fiesta de los Capuleto. Benvolio entonces reacciona: ¿estás loco? ¿Cómo vamos a irnos a la casa de los Capuleto? Son nuestros enemigos. Pero Benvolio, va a estar ahí Rosalía y sabes que estoy enamorado de ella. Además hay chicas muy guapas, muy simpáticas. Podrías cortejar a una de ellas. Además vamos a ir con máscaras. Así que Romeo convenció a su primo Benvolio. ¡Vamos! Y se van a la fiesta Romeo y Benvolio con sus máscaras, ¿no? Ingresan a la fiesta y Romeo intentó cortejar a Rosalía, pero ya sabes que ella no quería nada. Hasta que de pronto aparece Julieta, una chica hermosa que iba a cumplir sus 15 años, prometida del conde Paris. Pero hay que saber que Julieta no estaba enamorada del conde. Ya te he dicho, era por obligación. El papá la estaba obligando, ¿no? Por una cuestión política. ¿Sí? El conde Paris, presentable, ¿no? Entonces, feliz de estar con Julieta. Y de pronto sucede lo inesperado. Romeo, un joven voluble,
inestable emocionalmente, deja de mirar a Rosalía y de pronto se fija en la bella Julieta. ¡Oh, Cupido! El amor surge de pronto, ¿no? Como ese sentimiento que no tiene razón, que no tiene explicación, ¿no? Surge el flechazo entre los dos jóvenes, Romeo y Julieta. Y vaya que dejó de lado a Rosalía. Ya no insistió. Se enamoró de Julieta. Entonces se acerca a ella y le empieza a cortejar, a recitar lindos versos, hermosos poemas. Julieta se siente bien, halagada. Julieta se enamora. Es un amor juvenil, claro. Entonces, toda la noche Romeo y Julieta bailaron. Se enamoraron. Pero sucede algo. En la fiesta también se encontraba Teobaldo. ¿Quién es Teobaldo? Es el primo de Julieta. Y Teobaldo oye la voz de Romeo. Uy, Teobaldo de inmediato va donde el papá de Julieta y le avisa: tío, hay un Montesco en la casa. Y el tío, pues no, reacciona. Sobrino Teobaldo, ¿quién es ese Montesco que está en la casa? Es Romeo, tío. Ahora, antes de seguir, hay que saber que la máxima autoridad de Verona, Escalus, había amenazado a las dos familias, que ya no quería más peleas. Había amenazado y advertido a las dos familias que no quería más peleas. Entonces el papá de Julieta recordó: además, es una fiesta, ¿no?, de nobles familias o de familias nobles. Entonces, no quería pleitos el papá de Julieta. Por eso le dice a su sobrino Teobaldo: calma, Teobaldo, calma, Teobaldo. No quiero pleitos en la casa. Controla tu ímpetu, hijo. El muchacho Teobaldo no controló su ímpetu. Le sonaba mal esa voz. Para él ya no fue fiesta con la presencia de Romeo ahí. Entonces Teobaldo insiste con el tío: tío, échalo de la casa. Entonces reacciona el papá de Julieta: mira, Teobaldo, una más, a ti te boto de la casa. Y finalmente Teobaldo termina fuera de la casa. Por eso que Teobaldo, molesto, amargo el muchacho, jura venganza contra Romeo. Jura venganza contra Romeo. Julieta, mientras tanto, le dice a Romeo: Romeo, mira, la fiesta va a terminar y todos se van a marchar. Así que tú quédate y escóndete entre los jardines. Y a la medianoche yo saldré a mi balcón y te llamaré. Y allí hablaremos, bajo la luz de la luna. ¿Qué dices? Uy, Romeo, ni corto ni perezoso. Mira esa propuesta de Julieta. Entonces, justamente Romeo sale y se esconde entre los arbustos, porque era una casa, pues, era un palacio esa casa. Entonces, se esconde entre los arbustos. Termina la fiesta y la gente empieza a marcharse. Se sale. ¿No? Entonces, cuando cae la noche, Romeo va a llamar a Julieta y Julieta sale al balcón. Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Y Julieta sale. Romeo sale. Y entonces sube hacia el balcón de Julieta y toda la noche se amaron bajo la luna llena. Romeo le decía a Julieta: eres un sol. Sal, Julieta, eres un sol. Y avergüenza a esta luna llena, porque tú eres más hermosa que ella. Y así estaban. Entonces se amaron toda la noche. En otra escena, ya otro día, Romeo
va donde el padre, donde el sacerdote del pueblo, de la ciudad, llamado Fray Lorenzo, y se va a confesar con Fray Lorenzo. Y en la confesión le dice: oh padre, estoy enamorado de Julieta. El padre se molestó. ¿Por qué? Porque un día antes de la fiesta, hemos dicho, ¿de quién estaba enamorado inicialmente Romeo? De Rosalía, ¿no? Pues el padre, o sea, Fray Lorenzo, sabía que Romeo estaba enamorado de Rosalía. Y por eso se molestó el cura. Muchacho, ¿me estás diciendo que estás enamorado de Julieta? ¿Ah? ¿Cuándo ayer nomás llorabas por Rosalía? Qué voluble, muchacho. ¿Por qué? Padre, te estoy confesando la verdad. Y es más, te pido que me cases con ella. Wow, el cura entonces, ¿casarte con Julieta? Entonces, el cura finalmente decidió, sí, los caso. Pero claro, lo hizo con la buena intención, a ver si casando a un Montesco con una Capuleto, no, sería el inicio de un final feliz y de que terminen las rivalidades entre los Montesco y los Capuleto. Por eso la intención del sacerdote de casar a Romeo y Julieta. Y dicho y hecho, los casó en secreto, los casó en secreto. Muy bien, felices Romeo y Julieta, ya son esposos. Pero claro, sin el consentimiento de sus padres, porque obviamente no lo saben. Pero se han casado. Fray Lorenzo los ha casado. Muy bien. En otra escena, bueno, Julieta se fue a su casa, Romeo se fue a su casa. Y en eso Romeo, caminando por una estrecha calle de Verona, que desembocaba en la plazuela, escucha bulla pero de pelea. ¿Quiénes estaban peleándose en la plazuela? Estaba Teobaldo, ¿te acuerdas? El que juró venganza contra Romeo, contra Mercucio. ¿Quién es Mercucio? El mejor amigo de Romeo. Sino que Teobaldo estaba con muchos jóvenes Capuleto. Mercucio estaba con muchos jóvenes Montesco. Entre ellos estaba Benvolio, el primo de Romeo, ¿te acuerdas? Con quien se fue a la fiesta. Pero ¿qué pasa? De que Teobaldo, que había jurado venganza contra Romeo, lo estaba buscando. Entonces Mercucio, por ser su amigo, ¿no? Como dicen, sacó cara por él. Y Teobaldo le dice: tú no tienes por qué meterte, tú no tienes parte en esto. Además tú no eres Montesco, porque mi sangre no odia la tuya, odia la de los Montesco. Porque si tú odias a los Montesco, me odias a mí, le dijo Mercucio. Entonces Teobaldo y Mercucio se batieron en un duelo, ¿no? ¡Fua! Sacaron sus dagas, ¿no? Y se batieron en un duelo. Entonces Romeo, que te digo, estaba desembocando, ¿no? En esa calle, hacia la plazuela, pues nota que esa bulla venía justamente, ¿no? Del duelo entre Teobaldo y Mercucio. De inmediato Romeo, corre. Y le dice Teobaldo: guarda esa daga. Mercucio, guarda esa daga. Claro, ya era esposa de Julieta, esposo de Julieta, ¿no? O sea, se sentía primo de Teobaldo. Por eso, y como Mercucio también era su amigo, no quería peleas. Pero no, Teobaldo estaba colérico. Peor todavía cuando Romeo le dijo que no peleen. ¡Sa! No guardó la daga. Y iracundo Teobaldo, ¡fua!, se la introdujo a Mercucio. Ante el estupor de todos, y más aún de Romeo: ¡Mercucio! ¡Mercucio! Mercucio se desangraba, muchachos, se desangraba. Romeo lo queda mirando, se agacha: ¡Mercucio! Y Mercucio murió. Romeo fue víctima, presa de cólera. ¡Suá! Coge la daga de su amigo Mercucio y venga la muerte de él. ¡Plá! Mató a Teobaldo. Entonces,
El carácter trágico de esta obra de Shakespeare se inicia con la muerte de Mercucio y seguirá la muerte de Teobaldo. Cuando reacciona ya es demasiado tarde. Cuando Romeo reacciona ya es demasiado tarde. Romeo se va a la iglesia. ¿De dónde volvió? Mejor dicho, ¿de dónde vino? Entonces volvió a la iglesia, desesperado. Fray Lorenzo, ¿no? El sacerdote que los casó. Fray Lorenzo, Fray, mire lo que ha pasado, mire lo que ha sucedido. Y le cuenta, le confiesa su asesinato. Fray Lorenzo se cogió la cabeza. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué permites todo esto, Señor? Ay, Romeo, tendrás que irte de la ciudad, porque si no vas a ser víctima de la ira de Escalus. ¿Recuerdas quién es Escalus, no, hijo? La máxima autoridad de Verona, que había advertido a las dos familias que ya no quería peleas. Así que Romeo iba a ser víctima de la ira, de la sentencia drástica de Escalus. Por eso que Fray Lorenzo le dirá: vete, Romeo, tendrás que irte de la ciudad. Y dicho y hecho, Romeo se va de la ciudad de Verona, donde se desarrollan estas escenas. ¿A dónde se va? Se va a Mantua, ¿ya? Un lugar fuera de Verona. ¿Con quién se va? Se va con Baltasar. ¿Y quién es Baltasar? No es un rey mago. Baltasar era el siervo de Romeo. Era su criado. Entonces Romeo se va de Verona junto con su criado Baltasar. Ante ello, la mamá de Romeo muere frente a los hechos que han sucedido últimamente. No soporta, ¿no?, su madre todos estos acontecimientos y la madre muere. Romeo, ¿dónde está? En Mantua. En medio de todo esto, el papá de Julieta sigue obligando a su hija a casarse con el conde Paris. Entonces, en una escena, el papá de Julieta habla con el conde Paris: conde, yo hubiese esperado que mi hija cumpla 15 años para que se case con usted, pero ya quiero que la tome como esposa. Pero eso sí, no habrá celebraciones. Estamos de duelo, porque había muerto Teobaldo. ¿Se acuerdan Teobaldo? ¿No? El primo de Julieta. Entonces, frente a eso, frente a esa obligación, Julieta se desespera y le dice a su criada, a su nana: quiero conversar con el conde, quiero conversar con Fray Lorenzo, quiero conversar con Fray. Entonces la criada le dice: pero hija, no seas terca, acepta casarse con el conde Paris, no hagas renegar a tu padre. Era la época en que los padres podían obligar a sus hijas a casarse. Por eso estaba desesperada Julieta y le insiste a su criada: pues nana, quiero conversar con el sacerdote. Está bien, voy a casarme con el conde Paris, pero primero quiero conversar con Fray Lorenzo. Bueno, si es así, pues vamos. Entonces, la criada acompaña a Julieta hasta la iglesia. Entonces, tiene una conversación en secreto con Fray Lorenzo. Es ahí donde Fray Lorenzo le dice a Julieta: Julieta, yo ya no te puedo casar. Pero padre, yo no quiero casarme con el conde, tú lo sabes. Y sé que tampoco puedo ya casarme, porque ya estoy casada ante Dios con Romeo. Además, yo amo a Romeo. Por eso, hija, yo tampoco podría casarte ya con el conde. Así que estoy entre la espada y la pared, porque nadie sabe que tú eres esposa de Romeo. ¿Qué le digo a tu padre yo? Y además, yo no podría ya casarte. Entonces, en esa encrucijada, ¿te acuerdas Fray Lorenzo? Fray Lorenzo le dice a Julieta: mira, hija, tengo un plan. Te voy a preparar un brebaje. ¿Sí? Te preparo un brebaje. Un narcótico que te va a hacer dormir 48 horas, 2 días.
te va a dar una muerte fingida. Te llevarán a la cripta, al panteón, al cementerio. Y yo le escribo una carta a Romeo. Y en esa carta yo le escribiré todo el plan que tú y yo estamos ahorita haciendo. Y después de las 48 horas, cuando tú despiertes, Romeo va a tener que estar allí. Yo le voy a enviar una carta, ¿está bien? Y cuando tú despiertes, Romeo va a estar allí. Entonces tú te vas con él para siempre. Y sean felices lejos de Verona. Lejos de Verona. Uy, Julieta lo tomó de la mejor manera. Padre, dame ese somnífero ya. Entonces el padre le da el somnífero a Julieta. Hija, que Dios nos ayude. La chica sale, su criada le pregunta, ¿y qué te dijo el conde? Sí, todo bien, me voy a casar con el conde. ¿Qué te dijo, perdón, Fray Lorenzo? Me voy a casar con el conde. Ya Julieta tenía escondido el somnífero. Se van hacia la casa. Llega la noche, la criada se despide de Julieta con un beso. Chao, mi amor, hasta mañana. Que sueñes con los angelitos, hijita. Ay, gracias, nana. También tú, buenas noches. La criada se fue. ¿Y qué hizo Julieta? Ya sabes, ¿no? Seguramente que ya sabes. Va a beber el somnífero pensando en su amor, en su esposo, Romeo. Que le dio una especie de catalepsia, o sea, una muerte fingida. A la mañana, la criada va a despertar a su querida, a su engreída Julieta. Julieta, Julieta, Dios mío. Julieta tenía el rostro pálido de la muerte, su cuerpo rígido de un cuerpo inerte. Dios mío, ¿qué ha pasado? Uy, llamó a los Capuleto, al papá, a la mamá, diciendo, señores, Julieta no despierta y tiene la palidez de la muerte en su rostro. Dios mío, la mamá, el papá, la movían, la despertaban, hicieron todos los intentos. Julieta está muerta. Pero ahí sabemos que es una muerte fingida, porque todo está dentro del plan con Fray Lorenzo. Llevan a Julieta a la cripta, al panteón, al cementerio. No la entierran, la dejan encima de un mausoleo. Al tercer día recién la enterraban, porque justamente también era el plan de Fray Lorenzo, ¿no? Que a los 2 días despierte antes de ser enterrada. Escribe la carta, no WhatsApp, no había. Escribe la carta a Romeo, y esa carta se la envía con Fray Juan. O sea, Fray Juan, ¿no? Va a mediar de mensajero. Entonces Fray Juan tiene que salir también de Verona rumbo a Mantua. Pero justo se desata una epidemia en Verona. Entonces se cierra la frontera. O sea que Fray Juan no puede ingresar a Mantua. Los guardias habían cerrado la frontera. No, hermanito, no puede pasar. Usted puede contagiar. No, hermano, no puede pasar. ¿No? Como una especie de cuarentena. Ese fue el motivo por el cual Fray Juan nunca entregó la carta a Romeo. Y por tanto, Romeo nunca se enteró del plan de Julieta con Fray Lorenzo. Mientras tanto, Romeo estaba triste, pensando en su amor. Y le dice a su criado Baltasar, Baltasar, anda, tráeme noticias de mi amor. Porque Baltasar sí lo sabía. Entonces Baltasar, entre las montañas y clandestinamente, logra ingresar a Verona, retornar a Verona. ¡Ay, lo que se entera Baltasar! Toda Verona comenta la muerte de Julieta. Toda Verona. Esa es la noticia que Baltasar le va a llevar a Romeo
Cuando entonces Baltasar retorna a Mantua, pues le dice la triste noticia a Romeo. Romeo, Romeo, prepare el escudo de vuestro corazón, porque tal vez la noticia que os dé sea una espada mortal que os mate. ¡Ah! Baltasar, a ver, ya preparé el escudo de mi corazón, dime. Ay, Romeo, toda Verona comenta la muerte de tu amada. ¿Qué me has dicho, Baltasar? Lo que acabas de oír. Toda Verona comenta la muerte de Julieta. Toda la gente comenta la muerte de Julieta. Entonces Romeo llora. Y también se entera de la muerte de su madre. Llora. Entonces para Romeo la vida ya no tiene sentido. Se va a una botica apurado, donde un boticario pobre, y le compra veneno al boticario. ¡Fua! Tú ya sabes qué quiere hacer Romeo. Compra veneno. ¿Qué importa lo que le pueda pasar? Total, ya mi amor no vive. Así que volveré a Verona. Y si en el intento me matan, pues bien, ya está, me matan. La intención de Romeo era ir hasta el cementerio donde estaba Julieta, porque si está muerta está ahí, ¿no? Entonces, se iba para allá. Mientras tanto, Baltasar trataba de convencerlo. No, no, Romeo, no, Romeo, no. No hizo caso. Romeo ingresó al cementerio. Chicos, Romeo ingresa al cementerio, ¿no? Con su antorcha, ¿no? Ingresa al cementerio. Y salía del cementerio el conde Paris. ¿Te acuerdas? Que se iba a casar con Julieta. El conde Paris salía del cementerio porque se ha ido a despedir por última vez de su amada Julieta. El conde Paris sale y que ingresaba Romeo. Y se cruzan. Y se entabla un pleito entre los dos, entre Romeo y el conde, con sus dagas. Y Romeo, ¡fua!, lo mata. ¡Oh! Se desploma el conde y se desangra y finalmente muere. Mira, mientras Romeo y el conde Paris estaban batiendo en duelo, bueno, en una pelea, ya Julieta se estaba moviendo. Ya Julieta había recuperado su color. Ya no tenía la palidez en su rostro. Entonces, cuando Romeo llega hasta el mausoleo de Julieta, Romeo la queda mirando y dice: oh, Julieta, ¿qué estoy viendo? La palidez de la muerte aún no llega a tu rostro. Seguro que me estás esperando para irnos juntos, amor. Pues bien, se saca el veneno. Oh, dulce y amargo a la vez, mortal e inmortal a la vez. Oh, veneno, compañero, llévame con ella ya. Y entonces Romeo bebe el veneno. Y Romeo se desploma, muchachos. Y cuando Romeo está por perder la vida, Julieta despierta. ¿Después de cuántos días? 2. Mientras Romeo perdía la vida debajo de ella. Entonces, como Fray Juan no pudo entregar la carta, entonces va y le avisa a Fray Lorenzo: no pude entregar la carta. Entonces Fray Lorenzo dice: Dios mío, ya Julieta va a despertar y Romeo no va a estar. Tengo que ir a verla. ¡Fua! Entonces Fray Lorenzo, fue hasta el cementerio. Ingresa y encuentra el cuerpo tirado ahí del conde Paris, desangrado. ¡Ah! Exclamó Fray Lorenzo: oh, Dios mío, sangre en este lugar de descanso y de paz. Pero si es el conde Paris. Al toque entonces, dijo: ¿quién te ha hecho esto? Ingresa Fray Lorenzo y ve a Romeo tirado allí.
ya sin vida, ya sin vida. Entonces, Fray Lorenzo ve a Julieta. Y Julieta ve a Fray Lorenzo y le pregunta, pero Fray, ahora que recuerdo, tú me dijiste que cuando yo despertaba iba a encontrar a mi esposo acá. Mi pregunta es, ¿dónde está? No sabía qué responderle Fray Lorenzo. Hija, oscuros designios no han permitido que se cumpla nuestro plan. Tu esposo ha muerto, hija. Uy, Julieta, no. Y dicho y hecho, ve a Romeo, su esposo, sin vida. Salta del mausoleo, abraza el cuerpo de su esposo, abraza el cuerpo de Romeo y dice, eres un ingrato. Te has tomado toda la copa, porque se dio cuenta con qué se había quitado la vida, con la copa del veneno. Te has tomado. ¿Siquiera me dejaste algo para mí? Y Fray Lorenzo trataba de convencerla, hija, vámonos de acá. Hija, Dios te va a consolar. Y Julieta dijo, no, a ti que te consuele. Yo no deseo consuelo de nadie ya, solamente la muerte deseo. Y en eso, ¿qué hizo Julieta? ¡Sa! Desenvaina la daga de Romeo y ante el estupor de Fray Lorenzo, ¡sa! Se incrusta la daga y Julieta ¡bum! Cae al lado del cuerpo también inerte de Romeo. Finalmente, las familias se enteran de lo que ha pasado en el cementerio. Van los Capuleto, van los Montesco, y no le queda otra cosa a Fray Lorenzo que narrar la historia de Romeo y Julieta que había acontecido a espalda de todos ellos. Y que se amaron y que se casaron y que ustedes fueron la barrera, la pared infranqueable del odio y la envidia que no permitiría la felicidad de estos chicos. Uy, no saben las escenas desgarradoras que protagonizaron los Montesco y los Capuleto. El papá de Julieta abrazando el cadáver de su hija, el papá de Romeo abrazando el cadáver de su hijo. Lloraban y se prometían reconciliación. Montesco le dijo a Capuleto, voy a construir una estatua en honor de tu hija. Y Capuleto no tardó con responder, yo construiré una estatua en honor de tu hijo. Entonces, esa muerte de los jóvenes Romeo y Julieta, ¿a qué llevó a las familias? A la reconciliación. Entonces, hay un mensaje ahí de William Shakespeare, ¿no? El amor que todo lo puede. O sea, más allá del amor juvenil, es el amor de la reconciliación. Por eso sabemos que Romeo y Julieta es el arquetipo, el prototipo, el modelo, ¿de qué? Del amor. ¿Sí? Ese es el final de Romeo y Julieta.